Buenos días. El día de hoy les doy la bienvenida a la asignatura de genética. Comenzaremos con una breve historia que retoma el surgimiento de la genética como surge de la rama de la biología que estudia la transmisión de los caracteres y de la variación genética. Bien, pues para ello vamos a comenzar a hablar de un monje agustino cuyo nombre es Gregor Mendel y que es mejor conocido como el padre de la genética. Este monje, a mediados del siglo XIX, empezó con una serie de experimentos utilizando a la planta del chícharo como modelo de estudio, cuyos resultados le permitieron a Mendel concluir que los caracteres pasan de padres a hijos de una manera predecible a través de unas unidades hereditarias que hoy en día se conocen como genes. Sus estudios duraron más de una década y si bien su trabajo fue publicado en 1866, la importancia de este fue reconocido a inicios del siglo XX, cuando ya los avances en la microscopía permitieron a los investigadores identificar a los cromosomas y establecer que los organismos que pertenecen al dominio de los eucariontes tienen un número característico de cromosomas denominados diploides. Es decir, estos son cromosomas que se encuentran formando pares, ¿sí? A este par de cromosomas se les conoce como homólogos y cuya característica es que son idénticos entre sí, tanto en el tamaño como en la posición del centrómero, ¿sí? Entonces, básicamente a través de la microscopía observaron que siempre había cromosomas idénticos entre sí y se contaba los números de cromosomas por organismo y se detectó que cada especie tiene un número particular de cromosomas, en este caso diploides. También los investigadores de finales del siglo XX describieron el comportamiento de los cromosomas que tienen en los dos tipos de división celular también del dominio eucarionte, que es la mitosis y la meiosis. En la primera figura podemos observar a la meiosis como una forma de división celular en la que podemos observar que el material genético, en este caso arreglado también en forma de cromosomas homólogos, pasaron por un proceso de replicación del DNA para finalmente dar lugar a la división celular que va a dar origen a dos células diploides que van a ser idénticas a la madre original. En la parte B o inferior podemos observar al otro tipo de división celular que hace referencia a la meiosis. Este es exclusivo para la formación de los gametos, mientras que el primero es referente a todas las células somáticas. La meiosis, si bien también partimos de células diploides, en el que hay un proceso de duplicación del DNA, en este caso observamos que no hay una división, sino dos divisiones consecutivas, dando lugar a la formación de 4 células haploides que ya no son idénticas a la madre original, es decir, tienen material genético reducido a la mitad. Sin embargo, estos temas los vamos a estar viendo con más detalle en las siguientes clases. A principios del siglo XX, Sutton y Boveri concluyeron por estudios totalmente independientes que los genes y los cromosomas tienen propiedades en común y que el comportamiento de los cromosomas en la meiosis es idéntico al comportamiento que presentan los genes durante la formación de los gametos. Esto les hizo proponer que los genes son transportados por los cromosomas. A esta propuesta se le conoce ahora como la teoría cromosómica de la herencia, que pues lo que propone es que los caracteres hereditarios están controlados por genes que residen en los cromosomas, que son fielmente transmitidos a través de los gametos, manteniendo la continuidad genética de generación en generación. Al mismo tiempo, de la teoría cromosómica de la herencia, los investigadores estudiaban la herencia de caracteres en la mosca de fruta, que también se conoce como drosófila. Las moscas normales o tipo silvestre
tienen ojos rojos y en el estudio encontraron una variante con ojos de color blanco. Esta variación se había producido por una mutación. Existen mutaciones tanto a nivel cromosómico o génico que van a resultar en cambios heredables y van a resultar además en una fuente de variación genética. ¿Okay? Por este momento concluimos con esta primera parte de la historia de genética y en breve estaremos viendo el material respecto a la segunda parte de la historia de la genética. Saludos.